de esas áreas. Así que reciba bendiciones de parte del Señor, cualquier país, nación donde usted se encuentre. Bueno, tenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los que creemos en su palabra. Así que en este día, un día de bendición, continuamos predicando lo que dice la Biblia y como tema tenemos ahora la bendición de Dios sobre los hermanos o sobre la iglesia. Bueno, vamos a ver cómo se adquiere la bendición sobre los hermanos y sobre la iglesia. Cómo relata la Biblia, cómo lo dice la Biblia que vamos a recibir bendición. Aquí vamos a ver por lo que dice la palabra, como cuando seremos bendecidos con toda bendición de lo alto. ¿Por qué razón? Bueno, aquí vamos a ver qué dice la Biblia. Así es que reciba la bendición y queremos orar. Y gracias le damos a los hermanos, amigos y oyentes de este programa, pues que predicamos lo que dice la Biblia, predicamos el mensaje de Dios que nos sirve para edificarnos, para llenarnos, fortalecernos y para poder nosotros estar cerca de Dios. Bueno, la Biblia nos indica cómo podemos estar cerca de Dios. Así una bendición cuando obedecemos a la palabra, cuando obedecemos la bendición de Dios, cuando obedecemos los estatutos que Dios ha impartido a su pueblo, a su iglesia, a los que creemos en su nombre. Hay requisitos para tener a Dios en cuenta. Así que vamos a orar para que usted reciba esta palabra con bendición. Y vamos a darle gracias a Dios porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Bueno, en medio de cuántas dificultades, cuántas luchas estamos viviendo ahora en un tiempo, mucha gente está triste, otros están llorando, otros están preocupados, se les ha perdido el gozo, se les ha ido la salvación, se les ha ido cuántas cosas, han perdido todo. Pero queremos hablarle acerca de la palabra, queremos hablarle acerca del plan de salvación de Dios, queremos hablarle acerca de aquel que hizo un sacrificio por usted y por mí y por el mundo entero, de creer a su palabra y la bendición que vamos a recibir a través de creer y mantenerlo firme y fiel en la palabra del Señor. Así que este día es un día de bendición para que usted pueda tener bendición, es a través de la palabra del Señor. Estar nosotros unidos en la palabra, unidos con los hermanos, unidos en la iglesia, en el mismo sentir y hablando las mismas palabras. Gloria al Señor. Como dije, el tema de hoy, la bendición de Dios sobre los hermanos y la iglesia. Vamos a orar antes de comenzar la palabra del Señor. Queremos darle gracias a Dios y comprometerlos delante de Dios, que vamos a predicar su palabra tal como está escrita. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde de bendición, me presento delante de su presencia para glorificar su nombre, Señor. Gracias, Padre, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por mantenerlo firme y fiel, Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree, mi Dios. En esta tarde presentamos este lugar, este estudio, este altar que hemos levantado para glorificar su nombre. Bendice nuestros labios, Señor, que envíen esta palabra a cuantos lugares de la tierra, Dios mío. Padre, que esos hogares que abran sus puertas y esas vidas, esos hermanos, Señor, que abren sus corazones para retener esta palabra, bendícelos, Padre, con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también hacemos uso de ese nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quebrantamos, atamos, deshacemos toda oposición del enemigo, todo espíritu inmundo que quiere estorbar esta palabra, Dios mío, Padre, y lo sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús y enviamos todos estos espíritus inmundos al abismo para la gloria suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria a Dios, bueno, ya que estamos comprometidos con el Señor y su palabra, que un día nuestras vidas no valían nada, pero a través del amor de Dios, el sacrificio de que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que fue crucificado, o sea, derramó esa sangre para salvar, limpiarlos del pecado, librarlos de la muerte eterna. A ese Cristo, mi querido hermano amigo, hay que adorar, hay que glorificar, hay que andar en fidelidad con Él. Y bueno, le damos gracias porque tenemos la palabra todavía, la Biblia, todavía hay hombres y mujeres dispuestas
a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo acá? Aquí no le quitamos ni le ponemos a la Biblia, sino que lo que dice la palabra, eso hacemos. Gloria al Señor. Así es que entramos en la palabra. La bendición de Dios sobre los hermanos y la iglesia. Vamos a buscar qué dice el Salmo 133, versículo 1 en adelante. Salmo 133, de 1 en adelante. Bueno, como dije anteriormente, tenemos una lista de hermanos pues que nos han visitado y están en sintonía de la página. La palabra del Señor. Bueno, están citados para las 11 de la mañana y queremos saludarlos antes de comenzar a la predicación de la palabra. Ellos están en sintonía. Nazaret Tapia Celaya de Tegucigalpa, Fanny Rosa de Nicaragua, Brisita González de Nicaragua, Yaneris Carrión de Nicaragua, Marvin Gutiérrez de Managua, Andrea Estrada de Nicaragua, Javier David Chévez Guevara de Managua, Mari Jiménez de Nicaragua, Chontales, Nicaragua, Blanca Salmerón, Marilyn Joya Garzón de Nicaragua, Andrea Gamboa de Nicaragua, de Managua, Sasa Tapi Steve será de Nicaragua, también nos pusieron, César Alemán Rivas de San Pedro Sula, Isabel Hernández San Pedro Sula, Rosa Amador de Nicaragua, Nereida Rodríguez de Nicaragua, Gerardo Paredes de Nicaragua, Marisol Díaz de Tegucigalpa, Carolay Solórzano, Anama Orbina Mendoza, Anthony Martínez de Tocoa Colón, bueno, es posible, Daniela Hernández, Sara Briones, no pusieron de dónde es, pero bueno, están en sintonía. Y dice Luby Ruiz, Ana Beatriz Castellano, Ocotepeque, Gladys Martínez Bonilla, Tegucigalpa, Oroz As de Boaco, no sé qué lugar será, que Dios lo bendiga, Delmi Serrano, Bonito Oriental, Colón, Honduras, qué bueno de Bonito Oriental, Karel Hilarios de Mazatepeque, Mazatepe, es tremendo. Denis Díaz Guzmán, Pedro Cascante de Puerto Cabeza. Bueno, Puerto Cabeza es de Nicaragua. Que Dios me le bendiga a los hermanos que están en sintonía en este momento. Bueno, tenemos la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios pues que hay hermanos que aman la palabra y están deseosos de oír la palabra. Pero en este día aquí sintoniza este lugar que predicamos la palabra tal como está escrita. No estamos en la corriente del falso evangelio. Lo que dice la Biblia, a eso nos dedicamos a predicar. Esa palabra santa, esa palabra que nos santifica, los purifica, los cambia, nos transforma, nos liberta, nos sana y nos salva. Y nos bautiza también con su Santo Espíritu, porque es una bendición. Vamos a entrar. Salmo 133, versículo 1 en adelante. Dice la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, se da cuenta lo que dice la palabra. En la iglesia, los hermanos juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta?
lo que dice la Biblia acerca de la bendición. Muchos ahora andan comprando bendiciones, muchos andan pagando que les den bendiciones para recibir bendiciones. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la palabra del Señor, que el Señor envía, porque allí dice, envía Jehová bendición y vida eterna cuando la iglesia y los hermanos están en armonía. Qué lindo es la palabra del Señor. Bueno, tenemos algo maravilloso. Alguna gente no quieren ya oír el evangelio de poder, no quieren oír el evangelio que transforma, no quieren oír el evangelio que hace maravilla, el evangelio que hace milagro, el milagro de la salvación, el milagro que el Señor da de su parte, de su Espíritu Santo, para santificarnos, para purificarnos. Ya no quieren oír ese evangelio, quieren oír cuántas cosas, bueno, que se les atribuyen a algunos a la palabra del Señor. Pero bueno, tenemos la palabra, algo precioso, cuando dice, este salmo expresa la misma verdad espiritual que habla Juan, donde Jesús pidió que sus seguidores se afirmaran en amor, santidad, unidad espiritual. Él sabía que el Espíritu Santo no podía obrar en medio de ellos si había división basada en el pecado. Mire, bien importante cuando el Señor está hablando la bendición. Bien, tres partes bien importantes. Bueno, que sus seguidores que se afirmen, bueno, ¿en qué? En la palabra. Que sus seguidores, que es usted y yo, que los afirmemos en la palabra, que los afirmemos en el amor, que los afirmemos en la santidad y la unidad. Qué tremendo, lo más importante que Dios le puso a la iglesia, para que usted y yo vivamos una vida de paz, de tranquilidad, de gozo, de felicidad delante de Dios, pero sin olvidar estas partes, estos ingredientes que Dios requiere, esperando la palabra del Señor, bueno, para nosotros que vivimos en la presencia del Señor. Para su iglesia, su pueblo, estos requisitos de tener afirmado el amor, la santidad, bendito el Señor, y la unidad en el Espíritu, como dice la palabra del Señor. Él sabía que el Espíritu Santo no podía obrar en medio de ellos si había una división, algo tremendo, como dice la palabra, basada en el pecado. Mire, no puede ninguna iglesia, ninguna persona, nadie puede obrar a favor o de Dios si no está la presencia del Espíritu Santo que obra, que esa obra es si hay pecado, no puede obrar, no puede mantenerse la presencia del Espíritu Santo en una vida. Como dice la palabra, si hay divisiones basadas en el pecado. Mire cuánta gente ahora se ha perdido la unidad, se ha perdido la armonía, se ha perdido el amor en la iglesia, se ha perdido, bueno, la santidad y la unidad en el Espíritu. ¿Por qué? Sencillamente porque se ha metido la división, y esa división viene a resultar que es pecado delante de Dios. Querido hermano, amigo, esa es la palabra correcta en el tiempo de hoy. Es necesario reconocer nosotros, bueno, en la condición que vivimos hoy como iglesia. Tal vez usted está en un lugar que no santifica, no está purificado, no está santificado, no tiene lo que dice la palabra del Señor, en unidad, en amor, en santidad. Está usted más bien en división, divisionista. Bueno, desparramando lo que dice la palabra, oponiéndose a la palabra del Señor. El Señor dice que Él envía bendición y vida eterna
en su iglesia, en la armonía de los hermanos que están en comunión con la presencia de su Santo Espíritu, bueno, y su fidelidad a Él, bendito el Señor. Tenemos ahora, lamentablemente, que hay pocos lugares, iglesia, que se mantiene el vínculo de la unidad, la santificación, el amor, la armonía. Bueno, se cuenta, escasea ese tipo de iglesias en el día de hoy. ¿Por qué? Sencillamente porque todos se han vuelto divisionistas. Hay muchos que han dividido las iglesias. Hay muchos que se han ido de la presencia del Señor, dividiendo iglesia, llevándose, arrastrándose cuánta gente. ¿Por qué no se quieren someter a la presencia, a la dirección, a la armonía de la iglesia, a la bendición, a las reglas de la iglesia? Es tremendo, pero eso lo estamos viendo hoy. Ahora dice la palabra del Señor, no puede obrar el Espíritu Santo en ellos si hay divisiones basadas en el pecado. No puede de ninguna manera, ningún lugar, por muy lindo que sea, si hay de este tipo de divisiones, murmuraciones y cuántas cosas, no obra el Espíritu Santo. Usted puede hacer cuántas cosas, cuántas palabras bonitas, cuánto puede decir, pero usted tal vez es el primero divisionista. Ha dividido una iglesia, ha dividido tal vez familias, ha dividido hermanos, ha dividido cuántas cosas. No puede obrar en su vida presencia del Espíritu Santo. Pero el Señor está hablando de la bendición de Dios sobre los hermanos y la iglesia que guardan el vínculo del amor, la paz, la bendición, la santidad, como dice su palabra. Bendito el Señor. Sigue diciendo la palabra. Gloria al Señor. No puede haber Espíritu Santo donde hay pecado. Y dice, y las ambiciones egoístas. Bueno, algo que tropiezan también, que se manifiestan en ambiciones egoístas. Bueno, qué tremendo. Ahora, cuánta gente egoísta hay. Cuánta gente que tienen un egoísmo, no pueden ver a un hermano bendecido por Dios. No pueden ver a un hermano que Dios lo bendice grandemente, lo usa grandemente. Pero dice, pero el ferviente amor a Dios y el amor de los unos por los otros juntos con la santificación de la verdad de la palabra de Dios harán que Dios, dice, se acerque y que descienda una unción sobre su pueblo. Así bien claro dice la palabra del Señor, bien claro, como dice la palabra, la verdad de la palabra de Dios, harán que Dios se acerque y descienda su unción sobre su pueblo que le obedece, le guarda, lo honra. Asimismo, cuando hay una bendición de Dios, cuando derrama Dios de esa unción, cuando hay armonía, hay amor los unos por los otros, como dice la palabra, juntos, en santificación de la palabra de verdad. Qué lindo es la palabra de Dios. Ahora miramos una iglesia, hermanos, en grandes problemas, en pleito, en contienda, en enemistades. Tal vez en la misma iglesia hay enemistades, hay egoístas, hay gente calumniando, hablando toda clase de mal uno contra otro. No puede haber crecimiento en la iglesia cuando se manifiesta, dice la palabra, este tipo de pecado. No puede haber Espíritu Santo cuando se manifiestan todo este tipo de pecado. Pero bueno, tenemos la palabra, tenemos la iglesia. Usted quiere la bendición de Dios. Usted tiene que tener todas estas normas en su vida decretadas por el Señor, dictadas por el Señor. Pero tenemos
algo bien maravilloso. Dios no puede ser dividido en iglesia. La palabra no se puede dividir en iglesia. La palabra no se puede coger por partes. El Señor tiene su orden, que es la palabra del Señor. Su palabra. Vamos a ver qué dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1. A ver qué habla Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 10. Dice la palabra: pues ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Dice la palabra: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos unas mismas cosas, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, de acuerdo todos. Ahora vemos, usted saque la cuenta por usted mismo. Hoy vemos un desorden en la iglesia. No hay orden en la iglesia, no hay unidad. Mire, a veces ahora hay divisiones, hacen grupitos, las iglesias hacen grupitos, hermanos hacen grupitos, el pastor hace grupitos, diáconos hacen grupitos, y así hay divisiones. Pero el Señor manda que hablemos las mismas palabras, una misma cosa, que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, de acuerdo en todo. Estar de acuerdo en cuántas cosas respecto a la palabra del Señor. El Señor prohíbe las divisiones, prohíbe todas estas cosas en la iglesia y entre los hermanos. La misma palabra dice en el Salmo 133, porque allí envía el Jehová Dios bendición y vida eterna los que están en armonía. Gloria al Señor. Pero tenemos esa palabra tan preciosa que nos habla acerca de estas cosas. Sigue diciendo la palabra del Señor: porque he sido informado, dice el apóstol Pablo, acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. Ahora dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que en ninguno de vosotros he bautizado sino a Cristo. Pablo habla correctamente porque se daban estas divisiones. Uno decía: yo soy de Pablo, el otro de Apolo. Y bueno, se manifestaban estas divisiones. Pablo dijo: ¿acaso Cristo, acaso Pablo, acaso Apolo fue crucificado? Qué tremendo que se olvidan todas estas normas de la palabra del Señor. Hoy en día estas normas las han sacado completamente de la iglesia. Estas normas del Señor las han sacado, bueno, que se han ido de la presencia del Señor. Ahora no se sabe a qué se adora. Hoy ya no se sabe a qué Dios se adora en la iglesia. Ahora solo ponen el nombre evangélico. Soy evangélico. Pero no saben a qué Dios se están dirigiendo.
¿A qué presencia del Espíritu Santo los está dirigiendo? Qué tremendo. Pero bueno, tenemos la palabra, el mensaje, que aquí está en la palabra del Señor. Se encuentra aquí en la Biblia. Dice Pablo, comenzando a manifestarse una división con respecto a los dirigentes, los que dirigen o dirigentes de la iglesia. Algunos miembros de la iglesia se estaban apegando más a ciertos ministros del evangelio que el evangelio. Miren, mucha gente ahora, así mismo se pegan más al ministro que a la palabra del Señor. Se pegan más al hombre que al evangelio. Bueno, tenemos hoy en día estas cosas que están sucediendo. Dice, el mismo Pablo condena estas actitudes, recordándoles que ni él ni ningún otro hombre fue crucificado por ellos. Ese mismo error se manifiesta hoy en algunos creyentes que se apegan más a un pastor o evangelista que a Cristo y su palabra. Bien claro cómo la palabra. Eso se está dando hoy, es muy común. Muy común. Estos se están apegando más al pastor. Se pegan más al evangelista que a Cristo y su palabra. Como hay un abandono al evangelio, un abandono a la palabra del Señor, un abandono que ningún evangelista, ni pastor, ni nadie murió en la cruz para salvarnos. Se llama Jesucristo, y ese abandono, esa palabra, a ese sacrificio, bueno, ahora lo han tirado fuera de la iglesia. Ahora la palabra dice, porque ahí manda bendición y vida eterna el Señor cuando los hermanos y la iglesia están en armonía. Gloria al Señor. Pero bueno, la palabra se sigue predicando, la palabra se sigue enseñando. Bueno, tenemos aquí cuando guardamos la unidad en el Espíritu Santo. Querido hermano, amigo, hay que guardar la palabra, la unidad en el Espíritu Santo. Como manda la palabra, como manda el Señor, las normas del Señor, los mandamientos del Señor, para que nosotros gocemos de la bendición de Dios. Pero estas palabras ya nadie las quiere escuchar, no las quiere oír, no las quiere obedecer, no quiere tener esa bendición. Ahora la bendición, ahora las cambian por otras cosas, por lo material. Están desechando la bendición de Dios. La bendición de Dios es paz, gozo, benignidad, paciencia, las bendiciones de Dios. Salud, bendiciones de Dios. Pero no se conforman con esas cosas, sino que quieren bendiciones materiales. Lo que perece, lo que no persevera, bendiciones, y las compran. Esas bendiciones no las están recibiendo de parte de Dios, sino que las están comprando. Qué terrible. Pero sigue diciendo la palabra que hay que guardar la unidad en el Espíritu de Dios. Vamos a buscar qué dice en el libro de Efesios, capítulo 4. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 3. Dice la palabra. Efesios 4:3. Dice la palabra: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Aquí los vamos a quedar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esa palabra solícitos en el Espíritu? Que seamos sinceros con Dios, que seamos sinceros con los hermanos, que tengamos sinceridad. Ahora dice la palabra, ningún ser humano puede crear la unidad del Espíritu. Nadie, ninguno puede crear el Espíritu Santo. No hay nadie quien pueda decir, no, yo tengo mi propio Espíritu Santo. Nadie puede crear nada, la unidad en el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda decir, Espíritu Santo, ven aquí, Espíritu Santo, ven para allá.
ordenarle al Espíritu Santo que haga lo que uno quiere. Nadie, no hay ningún ser humano, dice la palabra del Señor, puede crear la unidad del Espíritu Santo. Ya existe para los que han creído la verdad y han recibido a Cristo, como proclamó el apóstol en los capítulos 1 y 3. Los efesios deben conservar la unidad por medio de los esfuerzos u organizaciones humanos, sino viviendo una manera digna del llamamiento que ha recibido de la manifestación de la unidad del Espíritu Santo. No hay nada que le pueda resolver al ser humano, o en pocas palabras, al nacido de nuevo, que puede tener una vida de paz si no está la presencia del Espíritu Santo, si no está la presencia del Señor. No se puede crear, ningún ser humano puede crear la unidad de la presencia del Espíritu Santo, sino, como dice la palabra, que ser dignos de ser del gran llamamiento que se ha recibido de la manifestación del Espíritu Santo, al ser fieles a la verdad y llevar el paso del Espíritu. De esa forma, no hay otra forma de recibir a Cristo, de recibir esa presencia de arrepentimiento. Viene la unidad del Espíritu Santo, viene a ser fieles a la verdad y a llevar el paso del Espíritu Santo. No podemos alcanzarse con esfuerzos humanos. No se puede de ninguna manera alcanzar todas estas cosas con esfuerzos humanos. Ahora, ¿cuántas cosas hacen la gente? Esfuerzos para que haya manifestación del Espíritu Santo. Lo contrario, blasfeman en contra del Espíritu Santo, haciéndose pasar que hacen milagros, que es el Espíritu Santo. Ya no le atribuyen al Espíritu Santo los milagros, sino que se los atribuyen ellos mismos. Tal vez hay hermanos que tienen el don de sanidad, ponen la mano a los enfermos y son sanados. Hoy es un milagro el Señor. No se lo atribuyen a un milagro al Espíritu Santo. Se lo atribuyen, dice, ese hermano, qué unción la que tiene. Y en realidad, cuando hay creencia en la palabra, se derrama el Espíritu Santo. Pero cuando hay rebeldía y división, dice que no hay nada de Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se mueve? Ya no se mueve la presencia de Dios. Ya no se mueve la manifestación del Espíritu Santo. Ya se mueve otra cosa, que más adelante lo vamos a decir. Sigue diciendo la palabra del Señor. Ahora dice, en el versículo 4, dice la palabra, que nosotros tenemos un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice la palabra, un Señor, una fe y un bautismo. Aquí lo vamos a parar. Un Señor, una fe y un bautismo. Qué bueno es la palabra del Señor, el orden de Dios. Si no este orden de Dios, difícilmente que haya presencia del Espíritu Santo. Cuando andamos desordenados, no obedecemos la palabra, no atendemos lo que dice la Biblia, no atendemos el orden de Dios. El Señor manda un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. No hay nada que el hombre pueda inventarse delante de Dios. Ya está un orden establecido por Dios. Ahora, ¿cuánto le han quitado a la palabra? ¿Cuántos le han agregado a la palabra? ¿Cuántas cosas están haciendo a la palabra? No es una nueva unción revelada, una nueva revelación. El Señor me ha hablado. Eso se llama en la palabra del Señor herejía
delante de Dios. Las herejías ahora están de moda en las iglesias. ¿Cómo le han puesto ingredientes a la iglesia? Han sustituido al Señor, le han quitado su trono, le han robado el trono. Al Señor le han robado la madera de la cruz, le han robado los clavos. Se han hecho negocio. Como dice la palabra, de estas bendiciones es el escenario para hacer sus negocios. De las bendiciones de Dios están haciendo el negocio. Porque se proyectan, usted quiere una bendición. Cuando ya el Señor las ha dado, cuando dice el Señor que Él envía la bendición sobre la iglesia, sobre los hermanos que están en armonía. Cuando están juntos y en armonía, es la bendición de Dios. Estos tergiversan la palabra del Señor. Venden las bendiciones. Las bendiciones de Dios, ella es la mercancía que estos usan. Este tipo de hombres que han dividido la iglesia de Cristo. Estos, dice la palabra, han dividido las bendiciones de Dios y ahora las venden. Gloria al Señor. Pero bueno, sigue diciendo la palabra del Señor. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Aquí no hay vuelta de hoja, que hay que someterse, obedecer a lo que dice la palabra del Señor, si no, ni te vistas porque no te vas. Se acabó la esperanza que podíamos tener en la palabra del Señor. Como dice aquí, con una esperanza de vuestra vocación, nuestra fe. Si no hay estas cosas delante de Dios, mire hermano, realmente estamos perdiendo el tiempo si estamos fuera de la bendición de Dios. Si estamos, caminando a la deriva. Y si caminamos a la deriva, ¿a dónde vamos a llegar? No tenemos un punto donde llegar. El punto que nos ha trazado el Señor se llama el cielo. Ese es el punto de reunión del Señor con su pueblo, su iglesia, los hermanos que están en armonía. El punto de reunión se llama el cielo. Gloria al Señor. Pero tenemos la palabra, gloria al Señor. Sin Cristo no se puede haber, armonía. Sin Cristo no hay armonía. Sin Dios no hay armonía. Sin Dios no hay bendiciones. Sin Dios no hay nada. Ahora, ¿qué está sucediendo? Para cubrir todas estas fallas que no está Dios, no está Espíritu Santo, no está el Señor, ahora hay muchos ingredientes que le han agregado a la palabra. ¿Cuántas cosas le han agregado? Usted mismo la sabe, usted mismo está viendo, mi querido hermano amigo, usted está viendo en todo el mover de que hay en la iglesia, según la iglesia de Cristo. Pero esa no es la iglesia de Cristo. La palabra dice que esa es la sinagoga de Satanás, donde habrán ministros vestidos de justicia. Ministros, que se hacen pasar, como dice la palabra, como ángeles de luz. Pero son ministros de Satanás. Sigue diciendo la palabra del Señor. Aquí mismo en Efesios, capítulo 4, versículo 4, vamos a leer que dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Llamados para una esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La esperanza del creyente es entrar en la presencia del Señor, entrar en el cielo, la esperanza del cristiano. Pero el cristiano no es de boca. El
cristiano es de hechos y de palabra. Y vivir conforme dice la palabra del Señor. Así es la meta y el punto de reunión para usted y para mí. Se llama el cielo. Gloria al Señor. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está, bueno, como dice la palabra, la armonía entre los hermanos y la iglesia. El Señor quiere una iglesia llena de su Santo Espíritu, llena de gozo, de paz, de obediencia, en armonía, para poder ver a Dios, para poder ver la presencia del Señor. No podemos nosotros realmente confundirlos a la palabra. La confesión de que hay un solo Señor es esencial para la fe y la unidad cristiana. Dice un Señor. ¿Qué significa? La obra redentora de Cristo, que es perfecta y suficiente, y no se necesita otro redentor o mediador para salvar por completo al creyente. Dios no necesita nada de ingredientes para salvar a los creyentes. Hoy se está viendo de moda cuántas cosas le están poniendo los creyentes para que se salven. Una hija del diablo estaba diciendo que si daban dinero, ellas con dinero, ellos los mandaba para el cielo. Qué herejía, qué maldad delante de Dios. Qué terrible, pero bueno, tenemos la palabra, la redención de Cristo es perfecta, suficiente, y no se necesita otro redentor o mediador para salvar por completo al creyente. Tenemos la palabra, este se acerca a Dios únicamente por medio de Cristo, nada más. La vida, cualquier persona, sea como sea, que se acerque a Cristo creyendo, suficiente el Señor para salvarlo, para transformarlo, para cambiarlo, para salvarlo, para limpiarlo, para hacerlo nueva criatura. Suficiente, Cristo es suficiente en todo. Dice, un Señor también significa que profesar igual o mayor lealtad a cualquier autoridad, dice secular o religiosa, diferente de Dios, revelado en Cristo y de la inspirada palabra, es como separarse del Señor, poner algo delante de Dios, una religión, poner algo, algunas autoridades seculares. Porque ahora, ¿cuánta gente ponen predicadores seculares ahí que, porque tienen nombre de fama y todo eso, fulano los va a ministrar la palabra, los va a ministrar y trae y le meten al mundo y cuántas cosas en la iglesia? Por eso miramos ahora la situación que hay en la iglesia. ¿Por qué? Por separar y poner autoridades seculares o religiosas a predicar la palabra del Señor. Hoy estamos viendo todas estas cosas. No hay nadie espiritual que diga, no, aquí tiene que oír la palabra para que usted pueda testificar o contar las maravillas del Señor. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahora ellos quieren ver frutos, pero frutos de dinero, de avaricia, de codicia, de ambición. Pero bueno, así estamos viviendo, como dice la palabra del Señor. Ahora la palabra es inspirada por Dios, y separados del Señor, de Cristo, nada podemos hacer. Por lo tanto, dice que la vida se encuentra solo en Él. No puede haber un señorío de Cristo ni unidad del Espíritu Santo, aparte de la afirmación de que el Señor Jesucristo es la autoridad suprema para el creyente y la autoridad de Cristo que comunica la palabra escrita de Dios. No hay nada que usted pueda, doblar esta palabra, este mandamiento. Y si lo hace, mire, la palabra de Dios es bien claro. Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, el que le quite a esta palabra le será quitado
borrado su nombre de la vida. Y el que le ponga, dice la palabra del Señor, le será quitado también parte del libro de la vida. Ahí, en pocas palabras, quedó en el aire, quedó en blanco, quedó perdido, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos hay en este tiempo, siglo XXI, sin Dios y sin esperanza? Que se han sido arrastrados por el error, por la mentira. Qué lamentable es, teniendo un evangelio de poder, un Cristo de poder que murió por nosotros, nos limpió, nos santificó, los perdonó, los hizo nueva criatura. Ahora cambiamos completamente la palabra, cambiamos para otras cosas la palabra. Qué terrible. Pero sí, estamos viviendo, pero la palabra sigue caminando. La palabra no se ha cambiado, es la misma ayer, hoy y para siempre. Que Dios me le bendiga, mi querido hermano, amigo, en esta tarde maravillosa. Ha sido un privilegio para mí haberle ministrado esta palabra en su vida y en su corazón. Así que, al entendido, pocas palabras. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer a lo que dice la palabra. Y tenemos que testificar y dar frutos dignos de arrepentimiento, que Jesucristo está con nosotros y murió por cada uno de nosotros. Y nos ha dado vida y vida eterna. Y el punto de reunión para verlos con el Señor es el cielo. Que Dios me le bendiga. Los esperamos para la próxima semana. Sábado a las 4, domingo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, por este mismo su programa de los tiempos finales del Ministerio Evangelístico Poder de Dios en Acción. Así es que seguimos predicando el Evangelio tal como está escrito. Seguimos ministrando la palabra del Señor. Estamos ahí a punto de salir para Honduras a terminar unas campañas que quedaron pendientes de seguir ministrando la palabra del Señor, y los invitan a varias iglesias. Ore por nosotros porque vamos a un lugar de violencia, la violencia, la maldad, la depravación, el desenfreno moral que hay en ese país, Honduras. Está, bueno, fuera de borde. Está ya desbordado toda esta mentira, desde los que están en eminencia hasta el último. Gente, bueno, que solamente la mano de Dios. Pero tenemos la palabra del Señor, la Biblia, que puede retroceder cuántas vidas al oír la palabra del Señor. Y a eso estamos encomendados, a predicar el Evangelio a toda criatura. Que el que cree y se bautiza, bueno, será salvo. El que no cree, bueno, como dice la palabra, ya es condenado. Así es que es el trabajo de la iglesia y de sus elegidos fieles. Bendito el Señor. Bueno, los esperamos la próxima semana. La paz de Cristo en su corazón, y le damos gracias porque esté permitido su casa, su hogar y su corazón de darle lugar a esta palabra. Y usted recibirá la bendición de Dios cuando estamos en armonía y de acuerdo con Dios. Que el Señor me le bendiga. La bendición de Dios sobre los hermanos y la iglesia. Vamos a buscar qué dice el Salmo 133, versículo 1 en adelante. Salmo 133, de 1 en adelante. Bueno, como dije anteriormente, tenemos una lista de hermanos pues que nos han visitado y están en sintonía de la página. La palabra del Señor. Bueno, están citados para las 11 de la mañana y queremos saludarlos antes de comenzar a la predicación de la palabra. Ellos están en sintonía. Nazaret Tapia Celaya de Tegucigalpa, Fanny Rosa de Nicaragua, Brisita González de Nicaragua, Yaneris Carrión de Nicaragua, Marvin Gutiérrez de Managua, Andrea Estrada de Nicaragua, Javier David Chévez Guevara de Managua, Mari Jiménez de Nicaragua, Chontales, Nicaragua, Blanca Salmerón, Marilyn Joya Garzón de Nicaragua, Andrea Gamboa de Nicaragua, de Managua, Sasa Tapi Steve bueno, será de Nicaragua, también nos pusieron, César Alemán Rivas de San Pedro Sula, Isabel Hernández San Pedro Sula, Rosa Amador de Nicaragua, Nereida Rodríguez de Nicaragua,
Gerardo Paredes de Nicaragua, Marisol Díaz de Tegucigalpa, Carolay Solórzano, Anama Orbina Mendoza, Anthony Martínez de Tocoa Colón, bueno, es posible, Daniela Hernández, Sara Briones, no pusieron de dónde es, pero bueno, están en sintonía. Y dice Luby Ruiz, Ana Beatriz Castellanos, Ocotepeque, Gladys Martínez Bonilla, Tegucigalpa, Oroz As de Boaco, no sé qué lugar será, que Dios lo bendiga. Delmi Serrano, Bonito Oriental, Colón, Honduras, qué bueno de Bonito Oriental. Karel Hilarios de Mazatepeque, Mazatepe, es tremendo. Denis Díaz Guzmán, Pedro Cascante de Puerto Cabeza. Bueno, Puerto Cabeza es de Nicaragua. Que Dios me le bendiga a los hermanos que están en sintonía en este momento. Bueno, tenemos la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios, pues, que hay hermanos que aman la palabra y están deseosos de oír la palabra. Pero en este día aquí, sintoniza este lugar que predicamos la palabra tal como está escrita. No estamos en la corriente del falso evangelio. Lo que dice la Biblia. A eso nos dedicamos a predicar de esas áreas. Así que reciba bendiciones de parte del Señor, cualquier país, nación donde usted se encuentre. Bueno, tenemos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los que creemos en su palabra. Así que en este día, un día de bendición, continuamos predicando lo que dice la Biblia y como tema tenemos ahora la bendición de Dios sobre los hermanos o sobre la iglesia. Bueno, vamos a ver cómo se adquiere la bendición sobre los hermanos y sobre la iglesia. Cómo relata la Biblia, cómo lo dice la Biblia que vamos a recibir bendición. Aquí vamos a ver por lo que dice la palabra, como cuando seremos bendecidos con toda bendición de lo alto. ¿Por qué razón? Bueno, aquí vamos a ver qué dice la Biblia. Así es que reciba la bendición y queremos orar. Y gracias le damos a los hermanos, amigos y oyentes de este programa, pues que predicamos lo que dice la Biblia, predicamos el mensaje de Dios que nos sirve para edificarnos, para llenarnos, fortalecernos y para poder nosotros estar cerca de Dios. Bueno, la Biblia nos indica cómo podemos estar cerca de Dios. Así una bendición cuando obedecemos a la palabra, cuando obedecemos la bendición de Dios, cuando obedecemos los estatutos que Dios ha impartido a su pueblo, a su iglesia, a los que creemos en su nombre. Hay requisitos para tener a Dios en cuenta. Así que vamos a orar para que usted reciba esta palabra con bendición. Y vamos a darle gracias a Dios porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Bueno, en medio de cuántas dificultades, cuántas luchas estamos viviendo ahora en un tiempo, mucha gente está triste, otros están llorando, otros están preocupados, se les ha perdido el gozo, se les ha ido la salvación, se les ha ido cuántas cosas, han perdido todo. Pero queremos hablarle acerca de la palabra, queremos hablarle acerca del plan de salvación de Dios, queremos hablarle acerca de aquel que hizo un sacrificio por usted y por mí y por el mundo entero, de creer a su palabra y la bendición que vamos a recibir a través de creer y mantenerlo firme y fiel en la palabra del Señor. Así que este día es un día de bendición para que usted pueda tener bendición, es a través de la palabra del Señor. Estar nosotros unidos en la palabra, unidos con los hermanos, unidos en la iglesia, en el mismo sentir y hablando las mismas palabras. Gloria al Señor. Como dije, el tema de hoy, la bendición de Dios sobre los hermanos y la iglesia. Vamos a orar antes de comenzar la palabra del Señor. Queremos darle gracias a Dios y comprometerlos delante de Dios, que vamos a predicar su palabra tal como está escrita. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
en esta tarde de bendición. Me presento delante de su presencia para glorificar su nombre, Señor. Gracias, Padre, en este momento. Gracias, Espíritu Santo, por mantenerlo firme y fiel, Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación a todo aquel que cree, mi Dios. En esta tarde presentamos este lugar, este estudio, este altar que hemos levantado para glorificar su nombre. Bendice nuestros labios, Señor, que envíen esta palabra a cuantos lugares de la tierra, Dios mío. Padre, que esos hogares que abran sus puertas y esas vidas, esos hermanos, Señor, que abren sus corazones para retener esta palabra, bendícelos, Padre, con toda bendición de lo alto, en el nombre poderoso de Jesús. Pero también hacemos uso de ese nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quebrantamos, atamos, deshacemos toda oposición del enemigo, todo espíritu inmundo que quiere estorbar esta palabra, Dios mío, Padre, y lo sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús, y enviamos todos estos espíritus inmundos al abismo para la gloria suya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gloria a Dios, bueno, ya que estamos comprometidos con el Señor y su palabra, que un día nuestras vidas no valían nada, pero a través del amor de Dios, el sacrificio de que hizo el Señor en la cruz del Calvario, que fue crucificado, o sea, derramó esa sangre para salvar, limpiarlos del pecado, librarlos de la muerte eterna. A ese Cristo, mi querido hermano amigo, hay que adorar, hay que glorificar, hay que andar en fidelidad con Él. Y bueno, le damos gracias porque tenemos la palabra todavía, la Biblia, todavía hay hombres y mujeres dispuestas a predicar la palabra del Señor. ¿Cómo lo estamos haciendo acá? Aquí no le quitamos ni le ponemos a la Biblia, sino que lo que dice la palabra, eso hacemos. Gloria al Señor. Así es que entramos en la palabra.